¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a otra clase aquí en el culto de Gauss. Clase en la cual nosotros vamos a enunciar, explicar, demostrar y ver un ejemplo del teorema del valor medio de Cauchy. Así es que bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar. Como recordatorio, nosotros ya sabemos por la clase pasada que demostramos que es el teorema del valor medio clásico, ¿no? Entonces, pues básicamente nos dice que una función cuyo dominio es un intervalo hacia los reales, la cual es continua en ese intervalo, cerrado y derivable en el abierto. Ya sabemos por qué se toma la derivabilidad en el abierto. Entonces podemos afirmar con certeza que va a existir un punto C en el intervalo abierto, tal que la derivada de la función f evaluada en ese punto va a estar representado como el cociente incremental de las imágenes de los extremos de los intervalos sobre los mismos intervalos, la diferencia de estos intervalos, ¿no? Entonces bien, esto nosotros ya lo sabemos de la clase pasada, pero es importante. ¿Por qué? Porque este teorema lo que va a comparar es la pendiente de la recta secante, que básicamente es la parte de la derecha de la igualdad, con la pendiente de la recta tangente, que es la derivada, que en este caso en el punto C, ¿no? Entonces bien, lo que vamos a enunciar en este momento es el teorema del valor medio de Cauchy. Vamos a definir dos funciones f y g cuyo dominio es igual a un mismo intervalo a, b, cerrado hacia los reales. Vamos a decir que estas funciones son continuas en el cerrado y derivables en el abierto. Entonces vamos a poder afirmar que va a existir al menos un punto xi en el intervalo abierto de a, b, tal que se va a satisfacer la siguiente igualdad. La siguiente igualdad nos dice que la diferencia de las imágenes de los puntos o los extremos del intervalo b menos a multiplicado por la derivada de la función g evaluada en el punto xi va a ser lo mismo que la diferencia de los extremos del intervalo en la función g multiplicado por la derivada de la función f en el punto xi. Esto también lo podríamos ver como un cociente, la diferencia de los extremos bajo la función f dividido sobre la diferencia de los extremos sobre la función g igual a la derivada de f en el punto xi, todo dividido sobre la derivada de la función g en el punto xi, ¿no? O sea, es equivalente. Simplemente esta es una forma de verificarlo, porque muchas de las veces cuando te cambian una sola cosita dices, oye, pero es que ese teorema no es cierto, ¿no? Pero bueno, en este caso sí se puede verificar que en efecto es lo mismo, ¿no? Entonces bien, este resultado es una generalización del teorema del valor medio clásico que enuncié anteriormente y que demostré en la clase pasada. Entonces bien, vamos a verificar algunas diferencias entre estos teoremas. El teorema de valor medio clásico interviene una sola función, compara el incremento de la función con su derivada y es un caso particular del teorema del valor medio de Cauchy, mientras que el teorema del valor medio de Cauchy interviene en dos funciones, relaciona los incrementos de la función f y g y obviamente nos permite demostrar lo que se le conoce como la regla de L'Hopital, que obviamente vamos a llegar a esa clase, desigualdades y versiones más generales para el mundo del análisis, ¿no? Entonces bien, vamos a demostrar este teorema del teorema del valor medio de Cauchy. Para ello es necesario enunciar algunos teoremas auxiliares que vamos a ocupar, como el teorema de Weierstrass, el cual nos dice que toda función continua en un intervalo cerrado a, b alcanza un máximo y un mínimo en dicho intervalo. También el teorema de Fermat, el cual nos dice que si una función es derivable en un punto interior y alcanza allí un máximo o mínimo local, entonces su derivada en ese punto es 0. Entonces bien, vamos a comenzar con la idea de la demostración. La demostración sigue de la siguiente estrategia. Lo que nosotros vamos a hacer es construir una función auxiliar que combine f y g, ya que son las funciones que intervienen en este enunciado. Vamos a forzar que dicha función tenga el mismo valor tanto en a como en b, es decir, en los extremos del intervalo. En este caso, aquí es donde va a intervenir el teorema de Weierstrass para garantizar los extremos en esos puntos, y posteriormente vamos a ocupar el teorema de Fermat para obtener una derivada nula o igual a 0. De esta manera aparecerá naturalmente la identidad del teorema que nosotros estamos solicitando, ¿no? Entonces bien, vamos a construir una función auxiliar h de x. Esta función la vamos a escribir en términos de los extremos de la función f y g, que es su dominio, y obviamente la variable x. Entonces bien, la función h de x la vamos a expresar, mejor dicho, como la diferencia de los extremos bajo la función f, es decir, f de b menos f de
a multiplicado por la función g de x, menos la diferencia de los extremos evaluados en la función g, es decir, g de b menos g de a, todo multiplicado por f de x. Entonces bien, ¿por qué hacemos esta elección? Pues básicamente combina linealmente las dos funciones que nosotros queremos tratar. Sus coeficientes dependen solo de los extremos, es decir, de a y de b, ¿no? Entonces bien, permitirá que los valores en a y b coincidan. Entonces bien, vamos a verificar algunas de las propiedades de la función auxiliar. Como f y g son continuas en el intervalo a, b, entonces h también va a ser continua en ese intervalo, ¿no? Por definición de continuidad. A la misma manera, como f y g son derivables en el abierto, entonces h también va a ser derivable en el abierto. Por lo tanto, nosotros podemos evaluar los extremos en la función h, es decir, en el extremo a y en el extremo b, de tal manera que vamos a obtener estas expresiones de aquí. Entonces bien, aquí lo que nosotros vamos a llegar es de que si ustedes hacen el álgebra correspondiente, aplican la propiedad distributiva de las funciones que estamos aquí multiplicando y hacemos las cuentas, pues obviamente vamos a verificar que h de a es igual a h de b, es decir, la función h es la misma en los extremos de su dominio, que es un intervalo. Entonces bien, aquí es donde va a entrar el teorema de Ballestras. Como h es continua en ese intervalo, alcanza un máximo y un mínimo y en ese intervalo. Por lo tanto, van a existir dos casos en esta demostración: cuando h es constante o y h no es constante. Entonces bien, vamos a verificar primero el caso donde h no es constante. Si h no es constante, entonces al menos uno de sus extremos se alcanza en un punto interior xi, llamémoslo de esta manera, en el intervalo abierto. Y entonces bien, por el teorema de Fermat, la derivada en ese punto xi es igual a 0. Entonces bien, en este punto xi será el que satisface la identidad del teorema. Entonces bien, en este caso vamos a derivar nuestra función h de x y vamos a obtener una expresión de la siguiente manera. Aquí hay que recordar que obviamente f de b menos f de a ya no es una función, sino una constante, ya que lo estamos evaluando un punto bajo la función f. En este caso g y f sí dependían de la variable x y por lo tanto son las funciones que se van a derivar. Porque aquí puede surgir la pregunta, ¿no? Oye, pero entonces ¿por qué f de b menos f de a no está derivada? Pues porque obviamente ya está evaluado en alguno de los extremos del intervalo. No necesita ser una derivada porque no es una función, ya es una constante. Y al ser una constante sale de la derivada y obviamente solamente se deriva en este caso g y en este caso f respectivamente, ¿no? Entonces bien, en este caso vamos a evaluar en el punto xi, que obviamente nosotros ya sabemos que en ese punto la derivada va a ser igual a 0 por el teorema de Fermat, que obviamente es esta parte de la izquierda. Entonces bien, evaluando en el punto xi vamos a obtener la siguiente igualdad de expresiones de las funciones, ¿no? Respectivamente. Entonces bien, lo que va a suceder ahora es que nosotros vamos a verificar la siguiente identidad. Como esta parte de aquí es 0, podemos obtener esta parte de aquí, la dejamos fija y vamos a pasar lo que tiene como signo negativo al otro lado sumamos esa misma expresión en ambos lados de la igualdad y vamos a obtener justamente lo que nosotros queríamos. Entonces bien, con esto queda demostrado el teorema. Se dan cuenta que obviamente si nosotros tenemos las herramientas, los resultados que nos van a ayudar a esta demostración, sale de manera muy fácil, muy sencilla y para toda la familia. Entonces bien, en este caso se demostró para el caso donde no era h una constante. Entonces bien, en este caso si h es constante, entonces su derivada directamente es igual a 0 para todo punto en el intervalo abierto. Por lo tanto, la identidad del teorema se cumple para todo xi en ese intervalo, ¿no? Entonces ese caso era el caso trivial. Entonces bien, vamos a verificar un ejemplo. Ya sabemos que obviamente siempre que se enuncia un teorema se tiene que verificar un ejemplo. Sí, yo sé que estos casos no se suelen hacer en la universidad y mucho menos en la licenciatura en matemáticas, pero bueno, a mí me gusta enseñar como me hubiera gustado que me enseñaran. Entonces teorema, ejemplo, resultado, ejemplo. Entonces bueno, vamos a pasar a un ejemplo. Consideramos las dos funciones f y g, donde f está definida como x al cuadrado más 1, g de x está definida como x al cubo menos x, y obviamente estas dos funciones son, están definidas en el intervalo de 0,2. Entonces bien, ambas funciones son continuas en dicho intervalo y derivables en el abierto. Entonces bien, bueno, en este caso es fácil de verificar, pues son polinomios, todo polinomio es una función derivable y por lo tanto continua. Entonces bueno,
no es necesario hacer otra cosa, pues simplemente son polinomios, ¿no? Entonces bien, en este caso, para aplicar el teorema, vamos a calcular la función f y g en sus extremos, en este caso tomando la diferencia de las imágenes, f de 2 menos f de 0, que son los extremos, nos da como resultado 5 menos 1 igual a 4, obviamente dependiendo de cómo está definida nuestra función f de x, y vamos a hacer lo mismo con la función g de 2 es igual a 6, g de 0 es igual a 0, 6 menos 0, pues es simplemente 6, ¿no? Entonces bien, vamos a calcular las derivadas de f y g, la derivada de f es 2x, la derivada de g es 3x al cuadrado menos 1, y obviamente en este caso, haciendo la igualdad de la función, obtenemos que f de 2 menos f de 0 por la derivada de g evaluada en el punto xi, que en este caso es 4 multiplicado por 3xi al cuadrado menos 1, que es esta parte que está en la parte de la izquierda de la igualdad, y esto va a ser igual a la diferencia de las imágenes bajo la función g de los extremos, es decir 6, que multiplica a la derivada de f evaluada en xi, que en este caso es 2xi, por eso tenemos esta igualdad de aquí. Entonces bien, en este caso simplemente aplicamos propiedad distributiva y nos va a quedar una expresión de esta manera: 2xi al cuadrado menos 4 igual a 2xi. Hacemos obviamente más álgebra y vamos a llegar a una ecuación de segundo grado con variable independiente, en este caso xi. Nos va a quedar 3xi al cuadrado menos 3xi menos 1 igual a 0, obviamente factorizando un 4, ya que pues es lo que podemos hacer gracias al álgebra. Entonces bien, en este caso vamos a obtener las soluciones de esta expresión de aquí. Nosotros podríamos haber obtenido dos soluciones, en este caso 3 menos la raíz de 21 se vuelve un número negativo, obviamente nuestro intervalo de estudiar es el intervalo 0,2, esa raíz no nos interesa en nuestro dominio, por lo tanto la obviamos y solamente nos quedamos con la raíz positiva, es decir, xi igual a 3 más la raíz de 21 sobre 6. Entonces bien, si nosotros evaluamos ese punto xi en la igualdad que nosotros obtuvimos, que en esta parte, que es esta parte de aquí, obviamente con los extremos b y a respectivamente, pues en efecto vamos a verificar que la igualdad es cierta. Entonces bien, con esto se satisface el teorema y pues bueno, con esto también se termina el ejemplo del día de hoy, y en este caso, como les acabo de mencionar, pues esa raíz en efecto está en el intervalo de 0 a 2, ¿no? Y por lo tanto el teorema se verifica. Obviamente los invito a que, si ustedes tienen un poco más de dudas, resuelvan el álgebra y obviamente lo van a verificar, que es muy fácil. Entonces bien, como conclusiones, el teorema del valor medio de Cauchy generaliza el teorema del valor medio clásico. La función auxiliar es el núcleo de la prueba. Ballestres y Fermat son indispensables para este teorema. Entonces bien, esta es una herramienta fundamental del análisis matemático. Entonces, bueno amigos, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Si les gustó, les ayudó, les informó, regálenme un buen like, háganmelo saber en los comentarios, suscríbanse si es que no lo están. Y pues bueno, aquí se despide su buen amigo y anfitrión, el Culto de Gauss. Nos vemos.